La Sociedad Rural de Río Cuarto, en un largo comunicado, planteó este fin de semana una postura crítica hacia el gobierno nacional porque no está llegando la ayuda tras la sequía y ahora las heladas. Dice, cansados de anuncios que no solucionan nada mientras los campos sufren los efectos de la sequía devastadora, ahora profundizado por una helada atípica en febrero. Desde la Rural de Río Cuarto se recuerda los puntos sobre los que se viene insistiendo sin lograr que el gobierno nacional, a pesar de sus decisiones y con ellas, atienda lo importante. La necesidad de previsibilidad y de reglas claras para avanzar en una actividad que sí o sí depende de la planificación a largo plazo, la urgencia en la posibilidad de acceso a créditos y acompañamiento financiero que no quede en la sola promesa, ya que la burocracia impide que se pase efectivamente del dicho a los hechos, la decisión impostergable a estas alturas de eliminar o ir disminuyendo progresivamente el cobro de los derechos de exportación, de las retenciones, como forma de aliviar la carga de costo que cada vez son más insoportables, la comprensión de que las medidas intervencionistas, como por ejemplo la de restringir las exportaciones, solo contribuyen a disminuir los stock de producción, la búsqueda de una solución urgente a las múltiples distorsiones, entre ellas la de los precios de los commodities provocada por la implementación del dólar soja, la elaboración de un programa de gobierno serio que contenga medidas concretas. Bueno, es largo el comunicado. Por todo lo antedicho, la Rural de Río Cuarto comunica que comparte y acompaña solidariamente la decisión de la Federación Agraria Argentina de realizar una asamblea en la autopista Rosario-Buenos Aires a la altura de Villa Constitución el próximo 28 de febrero. Para hablar sobre este tema, vamos a tomar contacto con el vicepresidente de la Sociedad Rural de Córdoba, Sebastián Trocero. Guillermo Jeremía, del programa Así son las cosas de Río Cuarto, lo saluda. Sebastián, buen día, ¿cómo le va? Guillermo, buen día para vos, buen día para todos, ¿cómo estás? Un gusto, gracias por atendernos. Ustedes analizan adherir también a esta situación, coinciden con el panorama crítico que describe la Sociedad Rural de Río Cuarto. ¿Cuál es su postura, Sebastián? Bien, vamos a hacer un reconto y por lo menos una breve reseña de lo que sería la gremial empresaria y lo que yo observo de lo que acabas de comentar vos. Sí, Federación Agraria, y celebro yo como productor que Federación Agraria vuelva a convocar una asamblea, a adherir a las bases, porque lo que hace que Federación Agraria es un pedido de asamblea, una asamblea al lado de la ruta. No hay un planteo específico de cuáles son las medidas como hace la Sociedad Rural de Río Cuarto, planteando qué es lo que quiere discutir. Uno, como productores, se juntan a una asamblea, Federación Agraria va a juntar y va a generar seguramente un pedido, un acta, ¿sí? Va a hacer su reclamo particular. En este caso yo te observo, Guillermo, ¿sí?, que me parece muy genuino la Federación Agraria, volviendo a las bases y despegándose de la política de la mesa de enlace, y se cortan solos. Lo que está haciendo la Sociedad de Río Cuarto es marcándole la cancha o poniéndole los puntos que quieren discutir, que va por otro lado, digamos. Me parece que una cosa no quita la otra, pero una cosa no tiene nada que ver con la otra. ¿Sí? Para ser concreto. No están convocando un paro en el que vayan a pedir adherir, están convocando una asamblea de productores, digamos, están convocando sus bases para discutir la situación actual, que tampoco particularmente la motiva, ¿sí?, desde la gremial empresaria la solución del clima, ¿no? Sobre todo lo que plantea desde la Sociedad Rural de Río Cuarto. Hace un tiempo venimos siendo testigos de cómo la mesa de enlace está defendiendo unos intereses muy particulares. Lo hemos visto con el correr del año, con el pedido del paro, sí, con la obtención del dólar soja 1 y 2, que ha beneficiado particularmente a unos sectores de la economía, a algunos sectores de las economías regionales, particularmente la agricultura. Sí, yo como productor de leche, por ejemplo, estoy todavía expectante de lo que pueda suceder con el programa de impulso tambero, que deberíamos recibir el primer desembolso en estos días, que es lo que correspondería al mes de enero. Lo que se plantea también en la Sociedad de Río Cuarto es la falta de las respuestas de los subsidios o de las bajas de tasa como parte del paquete de medidas para compensar al sector por los dilemas de la sequía, ¿no? ¿Guillermo? Sí, lo escucho con atención, Sebastián. Usted dice que la Sociedad Rural de Río Cuarto está aprovechando una acción gremial que no es de protesta, sino de organización para plantear sus intereses. Mira,
Yo te lo analizo desde la gremial empresaria, ¿no? A ver, Federación Agraria convoca una asamblea, ¿sí? Que una sociedad rural adhiera a una asamblea, no están convocando un paro, y que marque los puntos sobre los que quiere discutir, no está mal, pero no tiene nada que ver. ¿Me explico? Sí, sí, sí. O sea, ¿es genuino? Sí. ¿Es oportunista? También. Bien, está claro. Tiene Federación Agraria acompañándolos desde el 2008 a esta parte, ¿sí? Porque desde el 2008 que viene acompañando y se le prende. Yo te voy a contar brevemente cómo pasó en el 2008 con el primer paro del campo. Yo como productor de leche de la zona noreste de Córdoba y miembros ya de Caprolec, que éramos la Cámara de Productores Lecheros, nos citan a la Sociedad Rural de Jesús María para hacer una asamblea. Llegamos a la plaza de Jesús María y no hicimos ninguna asamblea. Ya tenía decidido la Sociedad Rural de Río Cuarto, de Jesús María, con otras sociedades rurales, ir a un paro, que fue el lockout. Nosotros adherimos en ese momento. Te recuerdo que en la provincia de Córdoba los principales piquetes, por su experiencia, lo manejaron los productores de leche, que fueron funcionales a los reclamos de un sector que no les competía. En este caso, si Federación Agraria está planteando una asamblea para discutir las compensaciones, ya Río Cuarto está pidiendo la quita de retenciones, por ejemplo. O sea, me parece muy oportunista, desubicado, digamos, genuino, pero, o sea, porque les compete, ellos pueden adherir a lo que quieran, pueden plegarse a una asamblea de quien quieran. Me parece importantísimo lo que está haciendo Federación Agraria para dar visibilidad y apartarse particularmente de sociedades que están politizadas desde el 2008 esta parte, para como es el caso también de la Sociedad Rural de Río Cuarto. ¿Usted cree que la Sociedad Rural de Río Cuarto está politizada? Se lo pregunto porque, entre otras cosas, el cierre del año anterior lo trajo para disertar, cobra para venir a Javier Milei. Bueno, está bien, y no está mal que cada uno digamos, la política nos atraviesa a todos. Sí, hay que tener en claro que todos somos seres políticos, todos tenemos nuestras opiniones políticas y nuestras creencias religiosas seguramente. No podemos vivir, lo que hay que tratar es de no mezclarlas, ¿sí? A la hora de resolver cuestiones que hacen la gremial empresaria, digamos. Tenemos que ver la unidad de negocio. Nosotros particularmente bregamos por la soberanía territorial y el arraigo en el interior, el mantenimiento de la empresa familiar. ¿Me explico? Más allá de algunos negocios en particular, que no está mal que los defiendan, pero los sectores a los que están defendiendo tienen dinero y capacidad lobby suficiente para hacerlo. Y es más, hay entidades que se han dejado usar por esos lobbies del país tan fuertes que está a la vista, y este año fue el claro ejemplo. Y lo otro, Sebastián, está ligado con la eterna discusión respecto de qué rol tiene que tener el Estado, porque en el documento de la sociedad rural dice que el Estado debe dejar de tener políticas intervencionistas que dañan la posibilidad de producción, el famoso sáquenos el pie de encima. Pero sin embargo, ahora que hubo sequía o que hay una helada temprana, le están pidiendo al Estado que intervenga, que ayude, que le mide subsidio, que otorgue tasa subsidiada, que elimine impuestos. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Estado? ¿Intervenir o no intervenir? Bien, pero ahí ya tocas un dilema que nos excede como gremial empresaria. Hay un dilema serio, también genuino, de modelos económicos. Además, es un gran dilema entre dos ganadores de premio Nobel en economía, en la intervención o la no intervención del Estado en la economía. No hay ningún país que aplique la regla de la cero intervención. ¿Sí? Ni siquiera Estados Unidos. Europa, es más, en nuestros sectores, en los países del primer mundo, viven gracias a los subsidios. Eso no lo quiero explicar yo, hablarlo con un economista y que te lo detalle para que tu público y la sociedad en general entienda cómo se produce en el primer mundo, ¿no? De Europa a Estados Unidos particularmente. Y sí, hay un dilema moral porque veo que hay gente que cambia el discurso y el nivel de sus reclamos o sus pedidos en función del gobierno que esté de turno en el momento, ¿no? Dentro de los sectores más chicos, dentro de las economías regionales, entendemos, coincidimos, no solamente en los sectores que producimos en la pampa húmeda, sino que también producimos en distintos lugares del país. Vamos de la vid, a la yerba mate, al tabaco, ¿sí? A frutas, verduras, ¿me entendés? No solamente la soja,
entendemos que la intervención del Estado en la regulación de las cadenas de valor de todas las economías regionales del país es fundamental para la subsistencia de los productores. Siempre lo fue y lo va a seguir siendo. Si no nos comen, los modelos de concentración lo demuestran, no lo digo yo. Los números de los distintos censos agropecuarios, año tras año, marcan un nivel de concentración que el mayor es en la producción agrícola. Si ellos mismos no se dan cuenta que ellos mismos se están comiendo, es muy grave. ¿Y usted cree que el Estado en estas circunstancias climáticas tiene que intervenir, tiene que ayudar? Yo creo que sí, sobre todo a los más chicos. Es fundamental la asistencia, digamos, hay unas medidas que son las de desastre agropecuario, que favorece para la presentación de impuestos, prorroga pagos y vencimientos a nivel provincial y nacional, por un lado. La línea de tasas, y acá te toco otro tema que es muy importante, que es un dilema económico, ¿no? La producción trabaja con las mismas tasas que el consumo. Lamentablemente, hay una medida, me toca un poquito de economía, que no es lo que me corresponde, pero sí que nos afecta para la producción. Estamos en una situación donde las tasas están altas para contener el consumo, digamos, para retener dinero, aumentar las tasas a sus hijos, sacan circulante. El dilema es el costo que tenemos para producir, porque es el mismo, para descontar valores, por ejemplo, para tomar un crédito para capital de trabajo. Entonces, vos estás generando la desaceleración del consumo, pero no estás fomentando la producción. Corres el riesgo que también se te desacelere la producción, que nadie invierta para producir más. Entonces, un subsidio de tasas para líneas productivas de parte del gobierno que está tomando esta decisión es fundamental. ¿Me explico? Para equilibrar esto que estás queriendo hacer, que tenés un consumo excesivo con poca oferta, aumentar la oferta, limitando el consumo, buscando un punto de equilibrio. ¿Me seguís, Guillermo? Sí, con atención, porque además es un discurso infrecuente el suyo en representantes del sector agropecuario, alineados todo con esta política de demen a mí y no a los demás, y ayúdenme y no en la desgracia, pero cuando viene la bonanza no me toquen lo mío. Es muy difícil integrarse en una sociedad en esos términos. Estoy de acuerdo. De acuerdo, sobre todo, Guillermo, en el lapso lo vuelvo a repetir, lo digo en todos lados, desde la gremial empresaria defendemos un sector económico con renta y del que vivimos y lo hacemos para ganar dinero. Sí, eso quede más que claro. Más allá también de eso, tenemos una serie de premisas que te las mencioné antes, que no son tan cuantitativas, sino que son cualitativas, ¿sí? Que están vinculadas al rol de las familias, digamos, de las familias agricultoras del país a lo largo y a lo ancho, con su arraigo en la zona, manteniendo la soberanía territorial. Ese concepto que excede lo monetario y es, creo yo, particularmente, es que debería considerar el gobierno también a la hora de tomar las decisiones. ¿Sí? Nosotros primero defendemos un número, digamos, defendemos leche, defendemos carne, defendés granos, defendés hierba, cada uno en su sector, ¿no? Cuando vos defendés eso, y si el modelo funciona con menos productores, ¿sirve? Nosotros creemos que no, porque también defendemos cada uno de los empresarios del sector. Estamos dialogando con el vicepresidente de la Sociedad Rural de Córdoba, Sebastián Trocero. Lo último, volviendo a la cuestión de la asamblea del 28 de Federación Agraria y la postura de la Sociedad Rural de Río Cuarto. ¿Usted cree que es posible que empiece a diferenciarse cada vez más la Federación Agraria Argentina de la mesa de enlace, porque son otros intereses los que se persiguen? Y si cree que con el documento de la Sociedad Rural de Río Cuarto lo que se está proponiendo es volver a otro 2008. Bien, otro 2008 no va a haber más. Quedaron bien en claro cuáles eran los intereses que defendimos. A ver, los productores ya no nos tragamos el sapo, ¿sí? Por lo menos tanto de arriba como de abajo, los de adentro de afuera. Particularmente celebro que Federación Agraria tome la posta y haga lo que tiene que hacer, que es salir a defender a los pequeños y medianos productores, desentendiéndose de las directrices que le da la mesa de enlace.
hay mucha tela para cortar entre las diferencias que hay adentro del país, inclusive dentro de la producción. ¿Sí? Para el caso, a los productores de carne, leche y huevo, suben las retenciones, les mejora el precio del maíz. Una baja les aumenta y les da un precio de corte, digamos, o los mete en el quebranto. Entonces vamos a discutir sobre las retenciones. Es muy difícil discutir, por ejemplo, sobre retenciones cuando hay dos sectores trabajando para mercados diametralmente opuestos. La soja trabajando para el mercado externo y los demás estamos trabajando para el mercado interno y para la mesa del país. Para discutir, sí. Para negociar, sí. Para hacer política, que es lo que me parece se observa en el comunicado de la Sociedad Rural de Córdoba. Ha quedado muy claro, Sebastián. Muchísimas gracias por este contacto, muy amable. Gracias a ustedes, que tengan buen día, Guillermo. El vicepresidente de la Sociedad Rural de Córdoba, Sebastián Trocero. En su momento entrevistamos al presidente de la Sociedad Rural de Córdoba, que ya no está más, y el discurso que había del resto del campo respecto de Pedro Salas era que era un abogado que no tenía campo. ¿Cómo podía presidir una sociedad rural si era un abogado que no tenía campo? Bueno, con Trocero esto no se puede hacer, ¿no? Porque un productor tambero, que además está diciendo, nos usaron, en el 2008 con la 125 nos usaron, ya no nos comemos más ese sapo. Y aquí está planteada esta discusión. ¿Es raro? No es raro. Es muy poco difundido este discurso del sector del campo, pero muy poco difundido, muy poco difundido. ¿Por qué? Porque no existe esa realidad. Es una pregunta sin respuesta. Tal vez la tengan ustedes, los que escuchan el programa, y tienen la posibilidad de escuchar una voz disonante. Yo no digo que no le den difusión a lo de la sociedad rural, porque nosotros aquí se lo damos, polemizamos, disentimos, adherimos, elogiamos cuando tenemos que elogiar, somos críticos cuando tenemos que ser críticos, no somos empleados de la sociedad rural, somos periodistas que queremos ejercer con nuestras limitaciones intelectuales, pero con independencia, nuestro rol. Y no necesitamos pruebas que vengan de ningún lado. Las vemos todos los días. El que está en contacto, el que se baja a la calle. Vos vas a comprar un auto, vos vas a comprarte un departamento, y cuando descubren que no sos productor agropecuario, no les importa si les haces una oferta, si le pedís planes, nada, no les importa. Les interesa vender solo a los productores agropecuarios, que son los que tienen la plata. Menciono dos de las actividades que más moviliza el campo. Bueno, vayan a comprar un departamento, en un edificio, y si no sos de campo, a ver qué grado de predisposición a venderte hay. ¿Por qué? Porque detrás tuyo viene un productor agropecuario y se compra 3, 4 departamentos así, con un chistar. ¿Está mal que se compre 3 o 4 departamentos? No, está excepcionalmente bien. Porque esos departamentos los construyó una empresa que dio empleo a mucha gente y que hace mover la economía, venden los corralones, ya lo sabemos todo. Lo que está mal que después salgan y describan un escenario apocalíptico y que después te pidan subsidio por si falta el agua y subsidio por si hay helada temprana. Son los avatares de una actividad como los tiene la persona que se dedica al arreglo de cerraduras, como el que hace tiene una plantación de frutas y verduras en el Cinturón Verde. Todos están sometidos a avatares que no pueden estar cambiando de acuerdo a cómo te vaya en la viña del Señor. Bueno, es una discusión que debiéramos dar más sinceramente de cara a la sociedad, y eso no está ocurriendo. Por los propios actores que defienden a rajatabla su negocio, pero además por los difusores de esos que defienden su negocio, que ni siquiera se plantean la duda existencial, y un sector de la política que tampoco, porque a mí me gustaría escuchar alguna vez a algún político que diga, no, muchachos, pero ¿o lo quieren al Estado interviniendo o no lo quieren al Estado interviniendo? Porque el Estado no tiene que ser estúpido, el Estado, bobo, tonto, ingenuo, porque te tiene que dar toda la ayuda, pero cuando te tiene que pedir para que vos puedas
contribuir porque te va bien al resto de la sociedad, ahí ya no. No, déjame poner la producción a pleno. Así son las cosas. Así son las